sesión más del curso de retina organizado por el Hospital Nacional Luis Loaiza. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Guillermo Barriga Salaverry, que nos va a hablar del tema de oclusiones vasculares retinianas. El doctor Barriga es médico oftalmólogo especializado en retina. Todos sus estudios universitarios se han realizado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con entrenamientos también en la Clinique Universitaire Saint-Luc de la Universidad Católica Louvain en Bruselas. Actualmente es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador general de oftalmología en el pregrado y posgrado de la Facultad de la Medicina Alberto Hurtado. Ha sido jefe de la Oficina de Apoyo de la Docencia e Investigación y jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Arzobispo Loaiza, donde además ejerce la responsabilidad de la Unidad de Retina y Vitrio. Es miembro número de la Academia Peruana de Cirugía y miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, donde ocupó el cargo de vicepresidente. Ha sido presidente del capítulo de retina de la Sociedad Peruana de Oftalmología y es miembro en actividad de la Sociedad Peruana Europea de Retina y Vitrio, de la Asociación Panamericana de Oftalmología y de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio. Doctor Barriga, le dejamos a cargo de la ponencia. Ok, Andrea, gracias. Quiero que me confirme si me escuchas bien. Un poquito bajo el volumen, doctor. ¿Podría subir un poquito el volumen? ¿No? Sí. Sí, el problema es que va a tener que estar acá bien cerca del micrófono. Sí, creo que sí. A ver, ¿ahora? Mejor, ya, doctor. Ya. Bueno, gracias, Andrea. Vamos a empezar. Este es un tema que lo he venido, en realidad, cultivando a lo largo de los años, desde la fisiopatología del problema que ocurre en la retina hasta la manera como se trata. Es un tema bien largo. Por lo tanto, ahora solamente vamos a desarrollar una parte. Vamos a tener que en algún momento reunirnos para hacer la segunda parte, que ya verán ustedes de qué se trata. En esta primera parte doy un esbozo de lo que se tendría que hacer con una obstrucción de vena central de retina o una obstrucción de rama, pero el sustento y los detalles del tratamiento tendríamos que revisarlos en otra clase a futuro. Lo vamos a ver después entonces. Vamos a empezar con la primera parte, que es lo que a mí me interesaría. Y lo que primero cae por su peso es, y bueno, ¿dónde ocurren las obstrucciones? Las obstrucciones vasculares retinianas, fíjense que hemos utilizado el término vasculares, es un término genérico. Estamos hablando de arterias, venas y capilares. Todo eso conforma el sistema vascular retiniano. Y en cualquiera de esos niveles puede ocurrir una obstrucción. Por lo tanto, es necesario conocer qué pasa cuando cada uno de esos sistemas se ve afectado por una obstrucción. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que revisar es justamente ese tema. Cuando hablamos de obstrucciones vasculares de la retina, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de la parte arterial, de la parte arterial, cuando hay una obstrucción de la arteriola retiniana precapilar, obstrucción de la rama arterial de la retina, obstrucción de la arteria central de la retina. Y en el sistema venoso, una obstrucción de rama venosa de la retina, una obstrucción de la hemirrama. Esta es una curiosidad que tiene nuestra retina. Nuestra retina, en algunos casos, variantes anatómicas específicas, puede dividirse justo en el nervio óptico en dos ramas, una superior y una inferior. Esa es una variante anatómica, pero siempre es superior e inferior. Y se habla de que puede obstruirse cualquiera de esas ramas grandes, y entonces se llama obstrucción venosa hemirretiniana, que van a ver más adelante, se los voy a decir, tiene un comportamiento clínico diferente al de una obstrucción de rama propiamente tal. Y finalmente está la obstrucción de rama de vena central de retina, que es cuando se toma la vena completa. Vamos a hablar de cada una de estas. La obstrucción arteriola retiniana precapilar es la que da lugar a las manchas algodonosas. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es una mancha algodonosa? Probablemente ninguno. Y aquí la necesidad de conocer qué está pasando cuando una arteriola precapilar se obstruye es la forma de explicar
que una mancha algodonosa no es un exudado blanco, como la describen en muchos libros de texto. Ojo, esta lesión que están viendo ustedes acá, que estoy señalando con mi puntero, en muchos libros la van a ver como exudado blando. Y no es exudado blando porque en realidad lo que ha ocurrido ahí es una obstrucción de la arteriola precapilar. Aquí tendrían que acordarse, ¿no? Tendrían que acordarse que en el sistema vascular retiniano, la sangre ingresa por una arteria, la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina se va dividiendo de dos en dos, hasta convertirse en arteria precapilar. Después de esa división de la arteria precapilar, hay un lecho capilar extenso que cubre toda la retina, y luego del lecho capilar comienzan a formarse las vénulas. Se van uniendo de dos en dos igual, y se conforma el sistema venoso retiniano. Entonces, cuando hablamos de una obstrucción arteriolar prerretiniana, estamos hablando de justamente esa parte del sistema arterial antes de que se forme el lecho capilar. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplos tenemos de obstrucción del lecho capilar? Lo que ocurre en la retinopatía diabética, por ejemplo, eso es una obstrucción del lecho capilar. No lo he incluido acá porque no se trata de una obstrucción propiamente tal, es una microangiopatía que tiene otra connotación, es una obstrucción trombótica de otro tipo, no está incluida en esto. Aquí estamos hablando de un vaso que se obstruye y da lugar al síntoma, ¿de acuerdo? O al signo. En la retinopatía diabética, cuando se obstruye un lecho capilar, estamos hablando de que se ha obstruido una extensión de ese lecho capilar, no ha sido un vaso nada más, y va ocurriendo en forma así lobular, por darle algún nombre a esa conformación. Aquí no, aquí se obstruyó la arteria precapilar, y todo lo que está delante de ella, todo el lecho capilar que le corresponde llenarse, deja de recibir el flujo sanguíneo y da lugar a ese infarto, que es lo que estamos viendo aquí. Esto que vemos aquí es un infarto que por el lugar donde ha ocurrido, está a nivel de la capa de fibras nerviosas retinianas, tiene esta conformación plumosa, sin bordes nítidos, muchas veces siguiendo el camino o la trayectoria de las fibras nerviosas retinianas. Lo interesante de esta obstrucción o de este infarto es que en poco tiempo se modifica, y por lo tanto, si ustedes ven una lesión como esta hoy día, es posible que en 5 días o 7 días eso vaya a evolucionar a lo que estamos viendo acá a la derecha. Este es un infarto, una mancha algodonosa, que evoluciona en pocos días hacia esto, ¿no? Entonces, cuando uno ve una mancha algodonosa, es para tomarle una foto, porque si ustedes la guardan y le dicen, venga en 2 semanas para enseñársela a mi profesor o enseñársela a mi compañero, ya no la van a ver. Va a haber cambiado significativamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso ténganlo presente, porque es un signo que aparece, es muy notorio y desaparece rápidamente. ¿Ok? Luego tenemos la obstrucción de rama de la arteria central de la retina, y aquí lo que va a ocurrir es que se va a cumplir lo que también se ha dicho en embriología, y es la forma como se distribuye el flujo sanguíneo en la retina, partiendo del punto de vista de la división de las arterias y venas. ¿A qué me quiero referir? A que cuando una rama arterial se obstruye, solamente un sector de la retina se va a ver afectado. Y esto es muy notorio porque uno ve con límites muy precisos, como ha ocurrido acá. Fíjense cómo con mucha precisión hay un compromiso de la retina, compromiso isquémico, porque el resto, lo que rodea a esta lesión, está irrigado por otras ramas arteriales. Y se acuerdan que dijimos también que los vasos sanguíneos en la retina no se anastomosan nunca. Si hubiera algún tipo de anastomosis, esto no ocurriría, ¿no? Y si ahora tratan de recordar qué otros tejidos en el organismo se comportan igual que la retina, van a encontrarse que en el cerebro las cosas funcionan igualito, tanto para el lado arterial como para el lado venoso. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a esta distribución del flujo y de la
conformación del sistema venoso, arterial retiniano, es que cuando nos encontremos con una obstrucción arterial, siempre la vamos a notar con mucha precisión y vamos a poder ver toda la zona de la retina que ha sido comprometida. ¿Ok? Esto es algo constante, no hay variantes en esto, no hay una opción de otro tipo de situación. Si se ve una rama, debemos encontrar la zona de retina que está afectada. Si son varias ramas, bueno, vamos a tener varias zonas de la retina afectada, pero varias zonas diferentes, una por cada rama que se ha obstruido. ¿De acuerdo? Tengo un caso que les voy a mostrar que fue muy interesante en ese sentido. Es justamente este, ¿no? Este es un paciente que tenía un gran edema de todo un cuadrante, ¿no? Casi 90 grados del cuadrante de la retina estaba comprometido, entonces uno pensaba que se podía haber obstruido la arteria, la rama temporal superior de esta retina. Cuando se comenzó a hacer el análisis de lo que ocurrió, este paciente había sufrido una trombosis múltiple, en realidad una embolia múltiple, era un paciente post-trauma severo, y había disparado embolos a varias arterias, y con el análisis que se hace después, lo van a ver, ese mismo caso, recuérdenlo, porque lo vamos a ver con el estudio que se hizo, fueron varias arterias simultáneas que se obstruyeron, y entre todas las lesiones conformaron ese cuadrante de lesión. No se había obstruido la arteria temporal superior, que era lo que uno podía pensar por esa extensión. Eran varias ramitas, lo cual puede ocurrir porque esa rama de la arteria, la rama temporal superior de la arteria central de la retina, va a dar flujo a todas las ramitas que se obstruyeron también. Lo que suponemos es que los émbolos viajaron por el tronco central de la rama y luego obstruyeron sus divisiones. Y eso dio lugar a toda la extensión que había, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también cuando uno ve un gran edema, una gran isquemia en la retina. ¿Ha sido una rama principal o han sido varias ramitas las que han sufrido la embolia, ¿no? Y ya cuando tenemos una obstrucción de la arteria central de la retina, el cuadro clínico es muy característico, típico. Toda la retina está blanca, y en anglosajones, lo que se va a ver además, ¿no?, por el poco pigmento que tiene la retina de estos pacientes, la famosa mancha rojo cereza, que en nuestro caso nunca se ve roja, no se ve marrón, se ve un poco, destaca en el fondo blanco de la retina, pero no llega a ser roja, no menos que se encuentren con un paciente de raza blanca con poco pigmento, y entonces van a ver que esto, que lo vemos marrón nosotros, es rojo pero intenso, ¿no? Rojo cereza, justamente. Eso es, ya vamos a hablar un poquito de esto más después. Pasemos a las obstrucciones venosas. Ya para hablar de obstrucciones venosas de frente nos pasamos a ramas que ya están conformadas, ya no estamos hablando de vénulas postcapilares. En realidad no hay forma de hablar de vénulas postcapilares. Lo que se obstruye y los cuadros clínicos que conocemos como obstrucción de rama siempre están referidos a ramas que ya están por unirse a ramas principales como los troncos de las venas temporales o nasales, ¿no? Cuando las ramas de estos grandes troncos se obstruyen, se observa un cuadro clínico como el que están viendo, donde la característica es que la hemorragia ocupa también un sector de la retina, ¿no? Lo que en la arteria era un sector de la retina isquémico y blanco, en el caso de las obstrucciones de rama venosa, van a ser sectores de hemorragia, pero muy delimitados, y generalmente apuntando hacia la vena que seguramente se ha obstruido, ¿no? Entonces, cuando uno ve una obstrucción de rama, se va a encontrar con una cuña de hemorragia haciendo vértice en el probable vaso que se ha obstruido, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil de identificar cuando esto se hace ya el estudio más profundo, que es la angiofluorescenografía. A veces con mucha precisión se puede observar cuál fue la rama que se obstruyó. Ahora,
ya lo van a leer ustedes porque ahora no lo vamos a tocar, pero epidemiológicamente este tipo de lesiones se ve más frecuentemente en casos de pacientes mayores, ¿no? En quienes ya está ocurriendo esclerosis arteriolar. ¿Y por qué ocurre la obstrucción de rama? Porque ahí en la unión de un cruce arteriovenoso donde se comparte la adventicia, la esclerosis da lugar a que estos vasos se estrechen, vasos venosos. Por eso es que vemos los cruces arteriovenosos patológicos. Y en ese cruce arteriovenoso patológico es mucho más probable que se asiente un trombo que finalmente obstruya el vaso. Y al obstruirlo, a diferencia del problema arterial, que generalmente es un émbolo, en las venas, cuando se obstruyen, siempre va a haber sangrado. Es muy raro que en una obstrucción de rama venosa se encuentren ustedes con isquemia, ¿no? Si hay isquemia es porque se detuvo el flujo, no porque dejó de llegar la sangre arteriolar, sino que simple y llanamente dejó de fluir la sangre, detuvo todo el flujo sanguíneo de ese sector y eso produjo hipoxia. Y la hipoxia generó la isquemia. Es una isquemia hipóxica por detención del flujo, no por falta de flujo. ¿Ok? Y en la obstrucción venosa hemirretiniana nos referimos a lo que les decía, ¿no? Algunos pacientes tienen una conformación venosa en donde la rama principal, la vena central de la retina, se divide en dos, bien marcado, ¿no? Y siempre una para arriba y otra para abajo. Nunca van a encontrar una nasal y una temporal. Esta división de la vena central de la retina, que es, como les digo, una variante anatómica que no se presenta en todos los pacientes, a veces las ramas vienen desde atrás. Ustedes se van a encontrar con nervios ópticos que ya tienen las ramas divididas en el nervio mismo, ¿no? Y no ven cuál es el tronco principal de la vena. Cuando ocurre obstrucción de vena en esos pacientes, ocurre a nivel de la lámina cribosa, ¿no? Porque es a ese nivel que está ocurriendo la división de la vena. En estos pacientes la división ocurre fuera del nervio óptico en realidad, y lo podemos ver. Y cuando se obstruye da lugar a este tipo de patología donde vemos la mitad de la retina normal y la otra mitad con una retinopatía hemorrágica típica de las obstrucciones venosas. ¿Ok? Ahora, volviendo al ejemplo que se hablaba cuando hacemos el símil de lo que pasa en la retina con lo que pasa en un cerebro, la analogía está en que cuando tenemos una hemorragia de este tipo, venosa, ¿no? Y lo trasladamos a lo que ocurre en un cerebro, cuando se obstruye una vena, ocurre un ACV hemorrágico. Los ACV hemorrágicos ocurren por obstrucciones de venas cerebrales. En cambio, cuando vemos un ACV isquémico, eso semeja a lo que vemos cuando se obstruye una arteria retiniana, ¿no? Se obstruye la arteria y nunca van a encontrar sangre después de la obstrucción. Lo que pasa con una arteria obstruida es que ya deja de fluir sangre y por lo tanto la retina siempre va a estar exangüe en realidad. ¿Ok? Esa es una gran diferencia que sirve para clínicamente identificar si ha sido una obstrucción venosa o una obstrucción arterial. Vena con mucha sangre, arterias con pura isquemia. ¿Ok? Bien, vamos a desarrollar esto un poquito. Bueno, las obstrucciones de vena central de la retina tienen muchas formas de manifestarse. Las vamos a ver, creo que lo digo más adelante también, pero aprovecho esta para demostrárselo con la geografía que tiene al costado. Estas obstrucciones, donde se ve una gran dilatación venosa, por lo que obviamente está ocurriendo. Acuérdense que aquí fisiológicamente lo que está ocurriendo es que la sangre entra libremente a la arteria central de la retina, circula por toda la retina, y a la hora de querer irse del ojo, la obstrucción no lo deja. Y entonces ocurre un encharcamiento que termina por reventar todos los capilares y dar lugar a la retinopatía hemorrágica. Es así como se explica este cuadro clínico, ¿no? Cuando hacemos una obstrucción, a una obstrucción de vena, le hacemos una angiografía, lo que seguramente vamos a ver es que el tránsito de ingreso de la sangre es normal, el tránsito 12 segundos probablemente dure,
pero el tránsito desde la fase arterial hasta la fase arteriovenosa es muy lento. Y es muy lento porque la obstrucción, que si bien es cierto, está acá en la papila, afecta pues a todo el sistema, ¿no? Ustedes imagínense una cañería, una red de cañerías que desembocan todos en una gran troncal. Si yo cierro la troncal de desagüe de eso, va a afectar a toda la red. Lo mismo ocurre acá. Si yo cierro la troncal, que es la vena central de la retina, no hay por dónde escape la sangre. Todo se queda encharcado y lo que va a ocurrir es un aumento de la presión hidrostática intravascular del sistema venoso, que va a devenir en un estallido de todos los capilares, en donde se supera la resistencia por la presión que se ha generado. Así es como se producen las hemorragias en obstrucción. Y bueno, cuando le hacemos la angiografía también vamos a ver tránsito lento, podemos ver inclusive a veces el lugar donde está ocurriendo la obstrucción. Esto no es muy común, pero sí vamos a ver la gran afectación de todo el sistema. Fíjense que acá estamos seguramente esta es una fotografía a los 18 segundos y todavía hay flujo laminar en las venas. O sea, no termina de salir nunca la sangre de la retina, ¿no? Pero acuérdense que la sangre de la retina debe salir por la vena central de la retina, y es la que está obstruida, ¿no? Entonces aquí aprovecharía esto para explicarles el otro hecho fisiopatológico que ya les expliqué hace un ratito. Cuando se detiene el flujo porque no sale el agua, en este caso la sangre, por la obstrucción que hay en la luz de la vena central, todo el flujo se detiene. Y al detenerse, ¿qué va a ocurrir? Cesa el intercambio oxígeno, anhídrido carbónico y todos los metabolitos que se están produciendo en la retina y se quedan dentro de la retina. El oxígeno nuevo que debe seguir entrando, que puede seguir entrando por el sistema arterial, va a tener un límite. Va a llegar un momento en que ya todo el sistema se llenó, colapsó, y entonces ya no entra más oxígeno porque no puede entrar porque el sistema no lo permite. Van a estallar los capilares, pero el flujo de oxígeno que está entrando por las arterias no va a llegar. Por eso ocurre la gran isquemia que se puede ver en algunos casos de obstrucción de vena central de retina, porque el flujo se detuvo, no porque dejó de llegar sangre. La sangre sigue entrando por la arteria. Lo que se ha detenido es el flujo. Esa sangre oxigenada que debería llegar hasta los tejidos retinianos ya no llega porque todo el sistema se ha detenido. El flujo se detuvo por la obstrucción que hay en la gran troncal de salida, que es la vena central de la retina. Por eso ocurren las isquemias en las obstrucciones de vena central de la retina, ¿no? Vamos avanzando para desarrollar todo esto después. Va a haber casos en que lo típico en las obstrucciones de vena central de retina es que se obstruyan los plexos capilares superficiales que están a nivel de la capa de fibras nerviosas retinianas, y por eso vemos una cantidad de hemorragias en mastilla. Pero pueden haber otro tipo de obstrucciones, también del sistema venoso, que afecte los plexos más profundos. Y como hemos afectado un plexo más profundo, cuando ya no encontramos manchas o hemorragias en astilla, sino lo que predominan son hemorragias en mancha. Estas hemorragias en mancha están ocurriendo a nivel de las plexiformes, lugar donde se asientan los plexos más profundos, los plexos capilares más profundos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre en unos la obstrucción de la arteria? Perdón, ¿por qué en unos ocurre la obstrucción de las fibras nerviosas retinianas, de la capa de fibras nerviosas retinianas, y otros en el plexiforme? Parece que tiene que ver con la severidad de la obstrucción, ¿no? La severidad de la obstrucción, mientras más severa, afecta más los plexos superficiales, ¿no? Y más bien, mientras más crónica es la obstrucción, por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen, no es un caso que tiene que ver con obstrucción de vena central de retina, pero es un caso donde se demuestra que es un problema crónico, son en los síndromes de
isquemia ocular crónica por un síndrome obstructivo carotídeo. Ahí lo que ocurre es un enlentecimiento de la llegada de sangre oxigenada a través del sistema arterial, y ese sistema arterial ese sistema de llegada de oxígeno afectado por la obstrucción carotidia da lugar a una serie de cambios en los vasos capilares de la retina que terminan también produciendo un efecto de reventazón, porque está detenido el flujo debido a ese enlentecimiento que genera la obstrucción carotídea. En muchos pacientes con un síndrome de isquemia ocular crónica van a encontrarse con este tipo de hemorragias. Antiguamente a este tipo de lesión retiniana le llamaban el síndrome de encharcamiento, ¿no? Que es una forma de diferenciarla de la verdadera obstrucción de vena central de retina por las características de las hemorragias. No hay exudado generalmente en estos casos y rara vez se ve isquemia. Lo que sí se ve es un enlentecimiento del flujo desde la fase arterial del angiograma, ¿no? Ahí es donde ustedes reconocen dónde puede estar ocurriendo el problema. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Aquí era donde iba a entrar a describir ya lo que habíamos visto anteriormente, ahora cómo lo estudiamos. Hasta el momento, lo típico ha sido siempre usar la angiografía para esto. Y no hay otra cosa mejor que eso para estudiar las obstrucciones vasculares. El gran problema es el momento. ¿En qué momento es lo ideal, ¿no? Vamos a darnos cuenta que el momento determina la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno y además intentar un tratamiento, ¿no? Eso, sobre todo, es más crítico cuando estamos frente a obstrucciones arteriales. Las obstrucciones arteriales, reconocerlas de manera inmediata a veces es difícil, ¿no? Muchos pacientes hasta son asintomáticos frente a una obstrucción como la que estamos viendo. En este caso, este paciente que les decía era un paciente que no había tenido una sintomatología muy marcada, era solamente cambios en su campo visual inferior que habían determinado que algo estaba pasando, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve, pues, como son varios los lugares donde hay émbolos que se han ido atracando, ¿no? Afectando varias ramitas, ¿no? Acá lo que les decía yo es que cuando es un problema embólico, como en el caso que les mencionaba anteriormente de un paciente que después de un trauma sufrió una embolia masiva, la que llegó a la retina pasó por los troncos principales grandes, pero se fueron atracando en los más chiquitos y ahí determinaron la isquemia, ¿no? Esta afectación de varios, uno diría que acá se obstruyó, como les decía, la rama temporal superior de esta retina, por la cuña que vemos acá afectada, pero no, fueron varios, y no estaba solamente esta cuña, ya después nos dimos cuenta que se iba también hacia este lado. Fíjense cómo acá no llega sangre, ¿no? Era una embolia múltiple que había afectado los vasos más delgados de esta rama, que más bien parecía nasal superior, pero estas ramas pues van a ir dividiéndose y distribuyéndose en la retina, abarcando una extensión grande, y la suma de todas esas zonas de retina afectadas daban lugar a la mancha que veíamos nosotros acá, ¿no? Pues tratábamos de ver dónde podía estar la arteria grande que se haya obstruido acá, pero no había. Eso es lo que nos llamaba la atención. La otra cosa que se ve cuando se obstruye una arteria es que todo lo que está después de la obstrucción está muy delgadito, adelgazado, como se ve acá, ¿no? Fíjense, estas arterias están adelgazadas, segmentadas, incluso el flujo sanguíneo se segmenta porque el émbolo pues ya no deja fluir sangre a su interior. Y la falta de flujo hace que estas arterias se adelgacen, ¿no? Tanto por su elasticidad como también por el mecanismo que tienen de autorregulación, de ver que se aumente el flujo. Cuando una arteria, acuérdense que una arteriola en el ojo, en la retina, con precisión en la retina, se ve con su flujo disminuido, ¿no? Flujo disminuido, ¿qué significa? Que, por ejemplo, ustedes tienen una manguera que tiene un chorro que llega hasta la pantalla,
y de pronto, por algo que ocurre dentro de la manguera, el flujo ya no llega hasta la pantalla, se queda hasta la mitad, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros para que ese flujo vuelva a llegar hasta la pantalla con lo que estamos teniendo aquí? Le apretamos la puntita, ¿no? Y cuando ha regado y quiere que el agua llegue más allá del jardín, no aprieta la puntita de la manguera y el flujo llega hasta allá. Bueno, eso mismo ocurre automáticamente en una arteria que comienza a sentir que el flujo en su interior disminuye. Ocurre una vasoconstricción que lo que intenta es aumentar el flujo para que llegue hasta el final donde deba llegar. Eso ocurre cuando hay un embolismo. Y entonces todo lo que se ve después del émbolo se ve adelgazado por esa razón. O sea, son dos razones. No le llega sangre por la obstrucción, pero además estas arterias tienen una respuesta a esa disminución del flujo que consiste en una vasoconstricción intensa. Eso no lo veíamos en estas arterias grandes que creíamos que por aquí debía estar la obstrucción. Y era un poquito más allá. Recién cuando hicimos la angiografía nos pudimos dar cuenta que el meollo del asunto había empezado por esta zona. Y este árbol se va abriendo, pues, y buena parte de ese árbol también llega al sector. Ahora, así como ha habido embolia múltiple en este vaso que estamos viendo acá, pueden haber habido también émbolos que hayan llegado a vasos más pequeños de esta zona, porque ya no los vemos, ¿no? Ya no los vemos, pero produjeron daño. Esa es otra explicación para poder ver edema isquémico tan cerquita de la fobia, ¿no? Pero eso es un caso real, lo hemos encontrado y lo único que encontramos en la geografía visible fue la afectación de este ramo, la rama nasal superior. Pero de hecho que tiene que haber habido también algún compromiso que ya no lo vemos en otras arterias más pequeñas. ¿Okay? Un detalle de eso, fíjense cómo se segmenta el flujo en el interior de la arteriola. Y en algunos sitios se ve claramente dónde está alojado el émbolo, ¿no? Que causa el problema. Ya cuando la cosa es masiva, y en este caso fue bilateral, para mala suerte esta mujer, esta paciente tenía un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Hizo una trombosis generalizada en muchas partes y también hizo este embolismo a nivel de las arterias, de ambas arterias centrales de la retina. Fíjense la mala suerte de esta mujer. Se murió, obviamente, porque estaba muy mal. Afectó muchos órganos su enfermedad y terminó muriéndose. Pudimos tomarle la foto ya después que le habían intentado poner láser, porque vieron toda la retina isquémica y le pusieron láser, creyendo que vaya a haber neovascularización, pero se murió mucho antes de eso, ¿no? Se murió muy rápido. Pocos días después de tomarle la foto se murió esta mujer. Esto fue en el 2004, fíjense. Hace bastante tiempo ya. No he vuelto a ver una cosa igual nunca. Y bueno, las obstrucciones de arterias centrales de la retina, que es donde les decía que puede ser crítico el momento, si uno tuviera la suerte de hacer el diagnóstico a través de una angiografía, un par de horas después de que haya ocurrido la obstrucción, de repente todavía tendríamos algo que hacer con estos pacientes, ¿no? Pero en general, para empezar, nunca los vamos a ver tan pronto. Generalmente el paciente va a llegar varias horas después de haber ocurrido el problema, donde ya no podemos hacer mucho. ¿Y por qué no podemos hacer ya mucho? Porque si ustedes le hacen un OCT a estos pacientes y ustedes quieren saber cuánta retina le queda a este paciente que ha sufrido un infarto agudo retiniano, pues haciéndole el OCT ustedes se ven, fíjense cómo está de afectada la retina interna de este paciente. Este es un corte a nivel de la mácula, de la fovea, pero así como está todo el resto de la retina, está igual. No le queda retina sana a este paciente que le pueda servir para recuperar la visión si es que le sacamos el émbolo en ese momento, ¿no? Entonces, imagínense que tuvieran la capacidad de, en un paciente de este tipo, sacarle el émbolo que ha producido la obstrucción arteriolar y se lo sacaran. El flujo restituido probablemente no podría recuperar
la función de esta retina que está realmente infartada. Cuando ustedes vean una OCT con este tipo de retina blanca, sin segmentación, eso es un infarto. Cualquiera sea la causa, si ya está blanca la retina, la probabilidad de que este paciente mejore su función visual con esa retina es nula, ¿no? Entonces, basta que ustedes a cualquier paciente que llega con una obstrucción de arteria central de retina, sin hacer la angiografía, porque no la van a necesitar, es más, no, si ya el paciente cuenta que fue ayer o que simplemente hagan un OCT y muéstrenle al paciente y a la familia lo que le queda de retina y comprenderá que en realidad ya no hay nada que hacer por esa retina. Así lográramos sacar el émbolo de alguna manera, ¿no? No habría nada que hacer. Ya ocurrió el infarto. ¿Okay? Cuando hemos hecho angiografías en pacientes que parecían recientes, de todas maneras, fíjense cómo lo que típicamente se ve es un enlentecimiento del flujo, o sea, a veces ya ni siquiera está el émbolo que obstruye el árbol arterial, o sea, se restablece el flujo en las arteriolas, pero esto ocurre, pues, este llenado arteriolar ocurre en varios segundos, cosa que debería ocurrir en fracciones de segundo, ocurre luego de varios segundos, y por eso he tenido la posibilidad de tomarle la foto, ¿no? Porque esta fase difícil de fotografía rápidamente pasa a la fase arteriovenosa, pero aquí le tomaba la foto, seguía sin llenarse la fase venosa. Hemos podido tomar varias fotos de esta fase arterial debido a que ya el flujo se había detenido. ¿Y qué demostraba que el flujo se había detenido? Pues lo que estaba ocurriendo en la retina, ¿no? La retina, ¿cómo se había? Bueno, esta OCT casi de un mes después de ocurrido el problema. Esta fotografía también corresponde al mes de la obstrucción. Sigue, como les digo, sigue la detención del flujo, pero lo que va ocurriendo en la retina es ya, lo que está ocurriendo es una especie de atrofia retiniana, ¿no? Ya no hay grosor retiniano, se pierde, ¿no? El cuadro clínico pues lo va a diferenciar siempre de un glaucoma. No puede ser, pues, no tiene la forma, no tiene cómo haber ocurrido de esta manera un glaucoma, ¿no? Esta paciente hasta un segundo antes de la obstrucción estaba Muy bien. Siguiente. En las obstrucciones de vena, cuando se les hace una angiografía, quiero que vean lo que ocurre cuando uno le hace la angiografía y el paciente está lleno de sangre. A mí lo que me interesa identificar en una obstrucción de vena es si ha habido hipoxia, isquemia retiniana. Eso se revela como una hipofluorescencia. Pero si yo le tomo la foto al paciente y está con sangre, ¿cómo puedo saber si esta sangre que está aquí, perdón, esta hipofluorescencia que hay aquí es por sangre o por falta de flujo? No hay forma. Aquí dos cosas hay que recordar. ¿Para qué hacemos la angiografía en una obstrucción de rama o una obstrucción de vena? Exclusivamente lo hacemos para identificar isquemias. Pero si la isquemia va a estar obstruida o va a estar alterada, perturbada por la presencia de sangre, no deben hacer la angiografía en este momento. Hay que esperar que la sangre se reabsorba. Y cuando ya no hay sangre que obstruya la visión, hacerle la angiografía. Por lo tanto, depende del examen de fondo de ojo que le hagan al paciente. Ustedes van a mandar a hacerle una angiografía cuando ya vean que en el fondo de ojo ya no se ve sangre que pueda estar obstruyendo la visión. Yo esperaría que después de esta clase no me lleguen a angiografía obstrucciones de vena central de retina llenas de sangre, porque no les voy a ayudar en nada. Lo que ustedes quieren saber no lo voy a poder averiguar, porque acuérdense que lo que ustedes quieren saber en el segundo punto es si hay isquemia o no. Lo fundamental en una obstrucción de vena central de retina es identificar si es isquémica o no isquémica, y eso se hace con angiografía. Si hay sangre no se puede hacer. ¿De acuerdo? Este es otro caso, el mismo caso de la obstrucción del hemirrama que le mencioné. Igual yo quería saber si había isquemia
no hay forma de saber si hay isquemia con tanta sangre delante, ¿no? Ya cuando se absorbe la sangre, en otros casos, fíjense, ya comienza a verse mejor la retina y se ven todas estas perturbaciones capilares e inclusive cierre capilar, ¿no? Por aquí tengo otro caso que es impresionante. Este es un caso en donde más bien no hay isquemia, hay dilatación de vasos, pero no se ven cierres capilares importantes. Se nota que los vasos están ingurgitados, hinchados. El intravascular está tratando de escaparse, ¿no? Pero no puede, pero no llega a haber isquemia. Lo que sí va a haber, y es otra cosa que siempre se tiene que hacer en una obstrucción de vena central de retina, sobre todo, es un edema macular. Esto casi nunca falta, ¿no? Y acuérdense que aquí hay que hacer una separación entre lo que es el manejo del problema vascular propiamente tal y el problema del edema, que es una consecuencia de la obstrucción. En estos casos, cuando uno identifica edema macular y está lleno de sangre, a estos pacientes hay que darles tratamiento antiecogénico. Ni siquiera depender de la angiografía. Ya con la OCT están demostrando que hay edema y entonces hay que darle tratamiento al paciente. Por eso en los protocolos de tratamiento de obstrucción de vena central de retina, lo primero que se debe tratar es el edema que se identifique, al margen de la cantidad de sangre que tenga el paciente en la retina. ¿De acuerdo? O sea, el tema de la sangre es para que después identifiquemos si es isquémica o no. Pero si hay edema, se empieza el tratamiento. Eso lo vamos a mencionar varias veces después. Fíjense este caso. Este es el caso que les decía que además tenía lo que clínicamente se describe en los casos de obstrucción de vena central de retina isquémica, la presencia de manchas algodonosas múltiples. En la geografía, pues miren cómo ocurren todos estos stops y prácticamente no tiene el lecho capilar indígena. Está todo infartado, ¿no? Esto a lo que va a evolucionar muy rápidamente, probablemente en menos de 3 meses, es a un glaucoma neovascular, que es lo que sigue a una retina como esta, ¿no? Por eso es importante identificarlo, ¿no? Porque implica que a ese paciente vamos a tener que mirarlo hasta que aparezca la primera neovascularización y empezar con el tratamiento láser, ¿no? A estos pacientes no se le tratan para evitar la neovascularización. En realidad, la neovascularización con el antiangiogénico desaparece lo que dure el antiangiogénico en el ojo. Apenas se va, todo vuelve a lo normal. O bueno, no a lo normal, a lo que ya había antes de la inyección, ¿no? Y eso lo hemos visto con la doctora Castro cuando ella me manda a sus pacientes con glaucoma neovascular. Yo pongo el antiangiogénico y creo que en horas, esto se los puedo asegurar que en horas desaparecen esos neovasos. Al día siguiente ya no hay vasos en el iris, todo está sequito, no hay Recording stopped. No hubiera neovascularización. Y ese es el momento ideal para la doctora intervenir a estos pacientes, hacerle la cirugía que va a hacer, porque si demora un poco más de tiempo, todos estos vasos regresan y vuelve a empezar el problema que había impedido que la doctora operara a este paciente. Operar así como está ese ojo, para ponerle una válvula o hacerle una trabeculectomía simple, si quisiera hacerse simplemente una trabeculectomía, es imposible. Ese iris lo tocan y sangran. Entonces, en cualquier momento de la cirugía, inclusive cuando haya una descompresión en el momento de abrir el trabéculo, va a sangrar este paciente. Entonces, a estos pacientes actualmente se les suele aplicar Avastin antes de y aprovechar el efecto para hacer la cirugía que se tenga que hacer, ¿no? Pero es muy efectivo para desaparecer la neovascularización. Y hasta aquí yo quería quedarme. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya 10 minutos. Creo que aquí ha habido bastante información. Podemos conversar un poquito más sobre todo todavía. Esta es la clase que me parece que tenemos que darle, y si no se le ha tenido en cuenta, habría que agregarla, Mariel, en cualquier momento, ¿no? Esta clase ya está lista, pero yo me di cuenta que cuando la hacía completa me pasaba más de 1 hora y media. Esta clase solita debe ser media hora, solita y estrés. Entonces habría que hacerla en otro momento. Hay una tabla que se las pongo rapidito. Vamos a seguir hablando de casos. Pero hay estas tablas que me gustaría
analizarlas, usarlas con ustedes para poder aprender a manejar las obstrucciones, sobre todo venosas. Estas tablas son para obstrucciones venosas. Pero esto pues se los debo porque no vamos a, en los 10 minutos que quedan no lo acabamos de ninguna manera, ¿ya? Más bien, ¿qué preguntas podrían haber? Andrea, no sé si tienes preguntas en el chat. No, doctor, en el auditorio. ¿Tienen miedo de preguntar? A ver, acá sí tenemos preguntas. Julio, ¿no? Sí. Julio, cuéntame. En su experiencia, ¿en cuánto tiempo regresiona la hemorragia, una obstrucción de vena central de la retina, como para poder ya mandar una AGF? Sí, no hay una fórmula. No, en realidad no hay una fórmula porque depende de muchos factores. La reabsorción de sangre en la retina es lo mismo que ocurre en un hematoma, una patada que te tiren en la canilla y generan un hematoma. A ti te va a demorar menos tiempo porque eres joven, si me lo hacen a mí, por ejemplo. Seguramente si a mí me lo hace, va a ser más grande, va a demorar más tiempo. Depende del estado de coagulación de la persona, el estado metabólico también. Cualquier condición, como la diabetes, por ejemplo, va a hacer que eso dure más tiempo, seguramente. O sea que no hay una fórmula. Por eso yo les decía, ¿cómo lo vamos a saber? Mirándole el fondo de ojo a ese paciente. Ese paciente hay que verlo de repente interdiario, cada 3 días, mirarle el fondo de ojo y apenas sea posible hacerle la angiografía cuando ya no haya sangre. Pero no hay días, ¿no? Decirte que lo hagas a la semana y con precisión tú a la semana ya, y de repente todavía la sangre está ahí y no te va a dejar. Así que lo más lógico y conveniente es mirarle el fondo de ojo primero y cuando ya no vea sangre, mandar la angiografía. De repente ese mismo día, ¿no? Porque sí es importante saber si el paciente tiene isquemia o no. Y ahí hay que ir tomando cuenta también de cuándo ocurrió el problema. A veces te va a ocurrir que el problema ocurrió en una fecha tal y recién le vas a poder tomar la angiografía un mes o 6 semanas después. Y ese tiempo es importante para lo que se viene después si es que encuentras isquemia. Porque cuando hay isquemia, sí se sabe que los próximos 3 meses son cruciales para determinar si el paciente va a desarrollar neovascularización o no. ¿No? Eso le llaman, por ahí van a encontrar en algunos libros de texto el concepto, el término glaucoma de los 100 días. Es el glaucoma neovascular que ocurre 100 días después de una obstrucción isquémica, obviamente, ¿no? Ahora, esos 100 días, como le digo, es un término que se ha añadido, no es que sean los 100 días exactos, pero son 3 meses los que más o menos hay que esperar para que ocurra una neovascularización en un paciente que ha hecho isquemia, ¿no? Así es. Sí, Elizabeth. En su ponencia mencionó que habían 2 indicaciones para la angiografía en el caso de obstrucción de rama y de vena central. La primera dijo que era para localizar la isquemia, para identificar si hay una isquemia, y la segunda sería para localizar los infartos. Sí, en realidad, tanto para la vena central como para la rama, el objetivo es el mismo, identificar la isquemia que pueda haber, pero en la de rama, además, se puede localizar con bastante precisión el lugar donde ha ocurrido la obstrucción. A veces se nota clarito el cruce arteriovenoso y el sitio donde ha ocurrido la obstrucción. Ahora, lo que sí es una constante en las obstrucciones de rama es que van a ocurrir generalmente en pacientes mayores. Es muy raro que uno se encuentre con un joven como usted con una obstrucción de rama. Tendría que ser una cosa muy extraña que le esté pasando, porque para que ocurra la obstrucción en un cruce arteriovenoso patológico es algo muy extraño, tendría que tener una persona joven, ¿no? Para que a ese nivel se le obstruya una vena. Ahora, las venas en las personas jóvenes como ustedes tampoco se trombosan a menos en un problema grave. Y las trombosis a nivel de las venas ocurren generalmente donde hay turbulencia, que son en los cruces. Por lo tanto, insisto que en personas jóvenes va a ser siempre raro ver obstrucciones de rama. Y si la encuentran, porque en medicina todo puede ocurrir, pues échense a buscar qué cosa puede tener un paciente joven que pueda haber tenido una obstrucción de rama. Ese es el punto. O sea, isquemia y en las obstrucciones de rama hacer precisión en el lugar donde ha ocurrido el problema. Ahora, es materia de la otra clase, pero la importancia que tiene determinar si hay isquemia en una obstrucción de rama es que esa isquemia, aun cuando no haya neovascularización, y sobre todo si está muy cerca de la mácula, implica hacer
fotocoagulación focal. Si yo encuentro una obstrucción de rama, le hago la angiografía y hay isquemia, yo no voy a esperar que haya neovascularización. A ese paciente ya con esa isquemia, sobre todo si hay edema macular, generalmente las obstrucciones de rama temporal superior que por gravedad hacen que se afecte la mácula en cuanto al edema que ocurre, esas son razones, son criterios, argumentos para hacer una fotocoagulación focal en las obstrucciones de rama. A diferencia de las obstrucciones de vena central, donde el momento para hacer la PAN-foto es cuando ya ocurrió el primer neovaso. Si no hay neovascularización, no se hace láser en los pacientes con obstrucción de vena central de la retina. ¿Okay? Y las obstrucciones arteriales, por lo general, no se tratan con láser tampoco, a menos que estén generando también neovascularización. Y generalmente va a ocurrir, y esto tiene una explicación fisiopatológica también, las obstrucciones arteriales que van a requerir isquemia son aquellas obstrucciones arteriales que no han sido completas, profundas. Esas obstrucciones donde hay una disminución del flujo y una hipoxia consecuente a esa disminución del flujo, esas son las que van a hacer neovascularización. Lo que pasa es que para que haya neovascularización, y esto vayan acordándoselo porque ya alguna vez hemos hablado en fisiología, para que haya neovascularización tiene que haber oxígeno. Cuando no hay oxígeno, no hay neovascularización. Entonces, en una retina a la que no le llega oxígeno, nunca va a aparecer neovascularización. Y eso yo lo he comprobado en pacientes con obstrucciones de rama antiguos, de muchos años después de la obstrucción, que le hago la angiografía, la angiografía muestra una isquemia impresionante, pero no hay neovascularización. Entonces, en ese paciente, si no hay neovascularización después de 5 años de haber tenido la obstrucción de vena central, ya no hay nada que hacer. O sea, esa retina ya no se va a recuperar y mientras no hayan neovasos no necesitan dispararle con láser. Eso, se van a encontrar con eso. Cuando les venga un paciente con historia de que hace años tuvo un derrame en la retina, mírenlo bien, de repente tiene isquemia, pero no tiene neovascularización. A ese paciente no le ven a hacer nada. Pero tiene, como les digo, una explicación fisiopatológica el hecho de que no haya habido desarrollo de neovasos, ¿no? Son varios factores que se confluyen para que haya ocurrido eso. ¿Ok? Digo, una pregunta, ¿los pacientes que están en UCI, qué tan frecuente es la disfunción? A ver, en UCI hay varios problemas en UCI que vale la pena tomar, ¿no? El paciente en UCI ya no se mueve. Y sobre todo, si está en una UCI muy congestionada, donde no le pueden hacer todo este tratamiento de mantenimiento, de rehabilitación, para que fluya la sangre en sus extremidades y en todas partes, ese flujo detenido que hay a nivel de extremidades va a generar trombos que pueden en algún momento convertirse en émbolos arteriales y hasta la arteria central de la retina, ¿no? Y lo otro también es que, bueno, en el estado en el que está un paciente, intubación, igual sin moverse, yo me imagino que también el flujo a nivel de todos los tejidos pequeños, de vasos pequeños, también se va a ver afectado, ¿no? Al margen del problema que tenga el paciente, por el hecho de estar en esa situación, ¿no? Entonces, yo diría que es la falta de movilidad y toda la intervención que se está haciendo en ese tipo de pacientes que favorece la posibilidad de ocurrencia, ¿no? Pero no cuenta, más bien lo que es relativamente frecuente, y estamos por averiguar, o creo que la gente de Nefro está también haciendo algo al respecto, creo que lo conversábamos contigo, Renzo, la relación que puede haber entre la diálisis que se hace en los pacientes renales y la ocurrencia de obstrucción de vena central de la retina o problemas obstructivos vasculares en la retina de estos pacientes. Los pacientes, sobre todo si tienen un contexto hipertensivo en su problema renal, pueden desarrollar obstrucciones de vena central, obstrucciones de rama, hemos visto nosotros también, en pacientes nefrópatas, ¿no? Entonces, esos pacientes no están hospitalizados en UCI, ¿no? Son dializados frecuentemente, pero no están en UCI.
pero son otras condiciones que también pueden favorecer las oclusiones que ahí sí todavía no les podría decir cuál es la razón, ¿no? Puede que sea la intervención, la diálisis misma puede tener algo que ver, pero no lo sé exactamente. Ya hay artículos publicados, ¿sabes? Pero son un poco confusos todavía para quien los lee. Y no, bueno, hay que saber mucho de la fisiología o fisiopatología del problema renal del paciente para entender lo que se habla en esos artículos también, ¿no? Hay una serie de desbalances electrolíticos, en fin, una serie de factores que pueden intervenir en esa patología que puede poder desarrollar en la retina. Pero en los pacientes de UCI creo que sí es posible encontrar con alguna frecuencia mayor que la gente en general, y que a veces pasan desapercibidos porque, bueno, las otras condiciones del paciente priorizan su atención y dejan de lado el ojo, ¿no? Realmente nos damos cuenta de que algo pasó en el ojo cuando el paciente ya sale de alta. Nos ha pasado con pacientes COVID. Muchos pacientes COVID han sentido que algo les pasa en los ojos ya cuando han salido de alta, y resulta que han sido problemas que tuvieron durante su enfermedad activa y que fue desapercibida porque le dieron prioridad a su problema pulmonar, ¿no? Que era lo correcto además, ¿no? Si trataba de salvarle la vida al paciente, eso estar haciéndole pruebas especiales para ver lo que tiene su retina en un paciente tan crítico es poco probable que sea un medio como el nuestro, ¿no? Pero quién sabe, de repente debería hacerse, no lo sé. En nuestro medio no ha sido posible. He tenido dos pacientes